Para calcular la caída de presión en la parte del ánulo debemos de tener un paso más. En este caso, si nos vamos al diagrama, aquí tenemos el diagrama, vamos a ver que primero calculamos el diámetro equivalente con esta fórmula. También volvemos a calcular el número de Reynolds, debido a que el número de Reynolds va a depender del diámetro equivalente. A partir de ahí calculamos el factor de Fanning, delta F, y sumamos la caída de presión por los accesorios. En este caso, en el caso anterior eran 3 accesorios, ahorita ya serían 8, que serían 8 horquillas. Ajá. Entonces tenemos varias cosas que hacer. Primero, entonces, calculamos el diámetro equivalente. Ajá. Entonces, primero sería calcular el diámetro equivalente. ¿Cómo calculamos el diámetro equivalente? Sabemos, ya explicamos qué era el diámetro equivalente. En este caso, para caída de presión. Entonces, el diámetro equivalente entonces el diámetro equivalente va a ser igual al diámetro 2 menos el diámetro 1. Entonces el diámetro 2 es de 0.256 menos 100 puntos, menos 0.198. Ese sería el diámetro equivalente, por lo tanto serían 0.058 pies. Y de ahí calcularíamos el número de Reynolds para la caída de presión, que serían el diámetro equivalente. Bueno, voy a poner la fórmula. Diámetro equivalente por el gasto con respecto al área por la viscosidad. En este caso sería de 0.058 pies por este flujo másico por unidad de área, que ya lo habíamos calculado, este 58, en este caso eran 335.000, dividido entre la viscosidad, que la viscosidad en este caso para la parte del ánulo ya la habíamos calculado como 7.25. Estas tienen unidades de libras por hora por pie al cuadrado, y estas tienen unidades de libras pie sobre de hora. Entonces pie y pie se eliminan, horas y horas se eliminan, y libras se eliminan, y nos queda un Reynolds adimensional. Entonces el Reynolds sería de 2680 sin dimensiones. Entonces, como ya tenemos la fórmula para el Fanning, va a ser igual a 0.0035 más 0.254 dividido entre el número de Reynolds elevado a la 0.42. Entonces esto va a ser igual a lo mismo, 0.00335 más 0.264 entre de 2680 elevado a la 0.42, y esto me da un valor de 0.0132. Ese sería mi factor de Fanning. Entonces otra vez me vuelvo a ir acá a la misma tabla, a la figura 6, pero ahora a 398 grados Fahrenheit y con un
con un grado de 26. Entonces 26 va a ser menos, como 0.75, que en este caso el libro lo maneja como 0.775. Entonces la gravedad específica calculada serían 0.775. Entonces ρ, la densidad, va a ser igual a 0.775 multiplicado por la densidad del agua, que serían 62.5 libras sobre de pie cuadrado. Y esto me da un total de 48.4 libras sobre pie cuadrado. Libras sobre pie cúbico, perdón. Ok, ya tengo esto. Entonces calculo la delta F en el ánulo, y esto va a ser igual a 4 veces F. ¿Sí? 1.9 pies. Entonces, la carga debido a la pérdida por los accesorios va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre d 2g. Entonces, pero esto sería por cada accesorio, entonces son 8 accesorios, que serían 8 horquillas. Entonces, esto sería igual a 8 por 1.9 al cuadrado sobre de 2 por 32.2. Y esto sería igual a 0.45 pies. Esto serían pies sobre segundo, porque es velocidad. Y aquí esta G, si se dan cuenta, está en serían 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Y esta otra son 32.2 pies sobre segundo, pero en este caso aquí lo que hacemos es que la convertimos a horas. Entonces aquí tienes 3600 sobre de una hora. 3600 segundos es igual a una hora. Entonces es por eso que se lleva, por eso que tenemos mayor, que es el mismo factor de velocidad, pero estamos trabajando con diferentes unidades. Entonces serían 32.2 por 3600. No, perdón, aquí le faltó que estos son segundos cuadrados, entonces 3600 al cuadrado. Entonces por eso nos da un valor de 4.18 por 10 a la 8. Entonces esto, ya lo había borrado, 32.2 por 3600 al cuadrado. Entonces ahí están los 4.18 por 10 a la 8. Ok, bueno, ya habíamos explicado esto. Lo pueden buscar en sus apuntes o en los videos anteriores. Los videos anteriores también van a estar disponibles durante este tiempo. Entonces ya tenemos el valor de la pérdida por los accesorios. Entonces debemos de sumársela a la pérdida debido a la tubería. Entonces, o a la fricción solamente. Entonces la caída de presión en el ánulo va a ser igual a la caída de presión debido a la fricción en el ánulo más la caída de presión debido a los accesorios en el ánulo. Entonces en este caso, bueno, esto es delta F todavía, porque es carga solamente. Entonces serían los 16, no, todavía no es caída de presión.
es caída de presión en el ánulo. Pero este es debido a la fricción y este es debido a la, este es una L debido a la pérdida por los accesorios. Sería 16 más 0.45 sería 10. Este es 16.7 16.7 más 0.45 es igual a 17.15. Serían igual a 17.15 delta FA. Ok, entonces ya tenemos delta FA. Lo único que debemos de hacer es multiplicarla por su densidad y dividirla entre 144 para obtener las unidades de libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, ahora sí, delta P va a ser igual a delta FA multiplicada por la densidad y dividido entre de 144 para que se conviertan las unidades, porque aquí las unidades estas están en pies. Estos son pies, pero como estos también tiene pies, quedan como pies cuadrados. O sea, estos son pies arriba y estos tienen pies al cubo. Entonces, pies arriba y pies al cubo nos queda 1 sobre de pies cuadrados. Entonces, en este caso necesitamos convertirlo a pulgadas cuadradas, por eso lo dividimos entre 144. Entonces serían los 17.15 por 48.4 dividido entre de 144 nos da un valor de, vamos a ver, 17.15 dividido entre de 144 y esto está multiplicado por 48.4. Sería un valor de 5.76. 5.76, que serían libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Entonces, la caída de presión en el ánulo es mucho menor que 10 libras sobre pulgada cuadrada permitidas. Entonces, pues no hay ningún problema. Nos quedamos con la caída de presión permitida.